Hola a todos, ¿qué tal? Espero que todo bien. Con este vídeo terminamos el tema de disoluciones, explicando las propiedades coligativas de las disoluciones. Antes de todo esto, sí que vamos a hablar de la presión de vapor, porque así se entenderá mucho mejor qué son las propiedades coligativas. La presión de vapor es aquella presión que ejercen, como bien dice este enunciado, las moléculas de vapor del disolvente que tengamos en estado líquido en presencia del líquido. Y entonces ocurre un equilibrio dinámico. ¿Qué narices significa un equilibrio dinámico? Un equilibrio dinámico es aquel que nos aparece aquí en esta figurita que tenemos aquí al lado, en el cual las moléculas de la superficie, únicamente de la superficie, hay algunas que se convierten en estado vapor y las que están en estado vapor se vuelven a convertir en estado líquido. Entonces, cuando hay el mismo número de moléculas que se transforman en estado vapor y en estado líquido, se produce el equilibrio dinámico. Si dejáramos solo la palabra equilibrio, parece como que todo está quieto, y no es correcto. El equilibrio dinámico es que la suma de los que se van con las que vuelven es cero, entonces sí que se produce un equilibrio, pero en todo momento está habiendo partículas que se convierten en estado gaseoso y otras se convierten en estado líquido. Esta presión de vapor existe en todos los líquidos y lo que hace, incluso también en los sólidos que subliman, y lo que hace, digamos, es que según el tipo de presión, como nos aparece aquí en la gráfica, es el equilibrio que tiene que haber para que el líquido se mantenga en líquido. Es a lo que me refiero. Por ejemplo, nos fijamos y los charcos que hay de agua no tienen por qué llegar a 100 grados para que se evaporen. Y eso es debido a la presión de vapor. La presión de vapor es que si hay un desequilibrio entre las moléculas de agua que hay de vapor en la superficie y las líquidas, entonces ese equilibrio se rompe y de la misma capa de la superficie vuelven a formarse nuevas moléculas de vapor. Imaginar que todas estas moléculas de vapor desaparecen, entonces de la superficie se formarían más hasta que hubiera un equilibrio. Claro, si ese equilibrio se va rompiendo varias veces, llegará un momento en que todas las moléculas se convertirán en estado gaseoso y desaparecerá. Es lo típico que ocurre en los charcos. Un charco, cuanta más superficie tiene y menos profundo es, se seca muchísimo más rápido que un charco que, aunque tenga la misma cantidad de agua que el otro, sea más profundo y tenga menos superficie de contacto con el aire. Esto hace que se sequen los charcos, que se produzca, por ejemplo, la evaporación del agua de la ropa, etcétera, etcétera. Una cosa que ocurre es que esto depende con la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, la presión de vapor aumenta. Y esto lo que hace es que las moléculas cada vez se van moviendo con mayor velocidad. Y si se sigue aumentando la temperatura, esa presión de vapor se puede igualar con la atmosférica. Entonces, cuando se evapora realmente y se sigue están ya todo ese líquido convirtiendo en estado gaseoso. Por eso, en temperaturas normales, la presión de vapor, por ejemplo, nosotros nos movemos a 20 grados, estamos hablando de 20 milímetros, un poquito menos de mercurio. Para aquellos que no estén familiarizados con los milímetros de mercurio, la presión atmosférica a 20 grados es de 760, con lo cual por eso a esa temperatura no se transforma todo el líquido en gas. Sí que ocurre que a 100 grados, ahí sí que coincide con la presión de vapor con la presión atmosférica y entonces ya sí que ese equilibrio se rompe y lo único que hace es que esas moléculas, al tener tanto movimiento, se evaporen y se marchen. Esto que nos ayuda a que las propiedades coligativas varíen esa presión de vapor. Las propiedades coligativas vienen relacionadas a que a ese disolvente se le añade un soluto. Al añadirse un soluto, lo que hace es que eh, ese, esa disolución haga que la movilidad de las moléculas disminuya. Entonces les sea mucho más complicado el que se conviertan en estado vapor. ¿Qué produce aquello que no se convierta en estado de vapor? En que la presión de vapor va a ser más pequeña. Al ser la presión de vapor mucho más pequeña que sin ese soluto, va a hacer que tanto la temperatura de ebullición como la temperatura de congelación, ¿vale? En el caso de la temperatura de ebullición aumente y la de congelación disminuya, porque está variando esa presión de vapor. Si existen dudas sobre este concepto, porque entiendo que es novedoso,
me podéis preguntar en el canal y no hay ningún problema, y si no en clase o en cualquier otro medio. Esto con respecto al ascenso y descenso del punto de ebullición. Ejemplo que vemos en la naturaleza es el típico de ver que echan sal en las carreteras cuando es invierno. La sal aplica la propiedad coligativa de que si yo añado sal al agua, lo que hace es que esa presión de vapor disminuye, se hace más difícil que esa agua se evapore y entonces el punto de congelación disminuya. Eso hace que en vez de que el agua se convierta en sólido a una temperatura cercana a 0 grados, se convertiría en sólido a una temperatura mucho menor, a temperaturas de -2, -3 grados. Eso evita que se formen placas de hielo en la carretera y por consiguiente que se eviten accidentes. Por eso resulta útil las propiedades coligativas en casos como estos. O por ejemplo el líquido anticongelante en el coche para evitar que se nos reviente el motor y demás. Por último, y relacionado con estas propiedades coligativas, está la presión osmótica. La ósmosis viene siendo la transferencia de disolvente entre dos disoluciones que tienen diferente concentración. Está claro que si, tal como has dicho, dirás, pues sí es normal, ¿no? Si yo meto una disolución y meto otra, está claro que se van a equilibrar. Pero la ósmosis lo que tiene es que tenemos esas dos disoluciones separadas por una membrana. Es una membrana especial, no es una membrana como si pusiéramos un trozo de vidrio en la cual no puede pasar ninguna parte de la disolución de una ni de otra, sino que es una membrana semipermeable. ¿Eso qué significa? Que esa membrana sí que deja pasar disolvente, pero no soluto. Si yo pongo, por ejemplo, una imagen en la que tengo dos disoluciones, como puede ser aquí, tenemos una concentración dentro de este glóbulo rojo o eritrocito y otra fuera, pues puede ser que entre y salga, como nos pasa esto. Le he puesto el ejemplo de los eritrocitos porque es más relacionado con la biología y se ve mucho más claro. Yo, por ejemplo, si tengo que el líquido que rodea a mi glóbulo rojo está en equilibrio con mi glóbulo rojo, va a entrar y salir agua de manera equilibrada, con lo cual va a ser otro equilibrio dinámico. Y el eritrocito estará en buen estado de salud, no tendrá ningún problema. ¿Qué ocurre? Que de repente, pues por ejemplo, ocurre que estoy sediento y se me ocurre, en vez de beber agua mineral que mantenga el medio isotónico perfecto, empiezo a beber agua del mar. El agua del mar tiene muchas sales. Lo que estoy haciendo es metiendo demasiado soluto en la disolución, digamos, de mi sangre. ¿Qué ocurre? Al estar metiendo demasiado soluto, las células, los eritrocitos, lo que hacen es expulsar el agua por ósmosis. Como es una membrana semipermeable, para equilibrar la concentración que hay de soluto, tanto fuera como dentro, lo que hacen es expulsar agua para que, o disolvente, mejor dicho, para así dejarlo más genérico, y lo que hace es intentar equilibrar ambos medios. Claro, si se intentan equilibrar puede provocar la muerte del eritrocito y claro, la muerte de varios eritrocitos pues puede provocar que sea la propia muerte del sujeto. Lo mismo puede ocurrir que en vez de hidratarnos con agua mineral nos hidratemos con agua destilada, que carece de sales. Ahí lo que va a ocurrir en este caso es que el medio que rodea al eritrocito va a estar sin sustancias, entonces lo que va a hacer es el eritrocito absorber para que así se mantenga el medio tanto en un lado como otro. Y eso también provocará pues, su destrucción, ya que se hinchará tanto que puede provocarse una rotura. Por ello, siempre recomiendan que cuando hay un ejercicio físico extremo y demás, se tiene que tomar soluciones isotónicas para reponer las sales en el cuerpo y así que el medio sea un medio isotónico y así pues las células puedan vivir sin ningún problema. Con ello explico la presión osmótica de una manera más relacionada con la biología que no con la química, pero creo que así es mucho más claro que como lo pueden explicar en el libro. Y hasta aquí la explicación de hoy. Reconozco que puede resultar un poquito abstracta, así que no dudéis en preguntar. Y ya con esto está terminada toda la teoría de el tema 2. Así que ya podéis ir preparándoos el examen, que ya sabéis que en breve será y que solo deseo que lo llevéis genial. Así que nada, nos vemos y hasta pronto.